les comento, este tema es muy denso, muy pesado, muy aburrido, porque van a ver que hay mucha ecuación, mucho de Cule, parece una clase de mate 3. Pero bueno, yo estoy muy orgulloso de esta cuestión porque eh, es un método que permite, ahora vamos a ver, algunas precisiones que no permiten el resto de las metodologías o de las ecuaciones que hay disponibles, por lo menos que yo conozca hasta ahora. Y digo, me pone muy orgulloso, no solo por mí, sino un poco por la ingeniería nacional, porque yo entiendo, y ustedes van a ver que está verificado, está validado eh, por, con metodología internacional, y es superior a lo que hay en los países desarrollados, o que llamamos desarrollados. Así que, bueno, con toda la vergüenza que me da hablar frente a colegas, bueno, largamos con esto. Bueno, el tema es reconstrucción de accidentes con peatones. Ustedes saben que el problema es complejo, dice ser sencillo, porque usualmente no tenemos suficientes datos. Por ejemplo, casi nunca se tiene certeza sobre el sitio exacto donde ocurrió el impacto de los peatones, el impacto con el peatón. Nosotros sabemos que existen diferentes métodos, diferentes tipos de soluciones para estas cuestiones, algunas que son puramente teóricas y otras que son puramente empíricas. Las soluciones disponibles son, bueno, la básica de tiro oblicuo que tenemos desde Física 1, en la cual analizamos la parábola, ahí está la ecuación. Después aparecen, yo he encontrado en la bibliografía internacional, distintos tipos de ecuaciones, algunas de estas las voy poniendo, cada una, como por supuesto muchas de estas o casi todas son ecuaciones empíricas, tienen rango de validez. Por ejemplo, la de Cheverchaff, o como se pronuncie, es con un frenado de 10 a 40 kilómetros por hora, digamos, tienen ciertas limitaciones. Como ustedes van a ver en todas, siempre aparece S, que es la distancia de el punto de impacto al punto donde quedó el peatón, en la posición final. Bueno, este es uno de los datos que usualmente no disponemos y que este método permite encontrar, en algunos casos, en casi todos. Acá tenemos otra ecuación de Collins para un coeficiente determinado. La más conocida y probablemente la más útil es la de Searle, la que largaron John Searle y Angela, que según entiendo es la hija. Perdón, no sé, se me cayó el mouse. A ver, no me diga que se tropeó. Vamos con esto. El problema que tiene la fórmula de Ser es que la posición final de uno de los problemas que tiene es que la posición final del cuerpo es distinta a la posición de arranque del embestimiento. Uno es a la altura del borde más alto del capó y el otro es contra el nivel del piso. Ahora bien, apareció. Esta objeción fue, ese problema, fue subsanado por el mismo CERN en un trabajo posterior de 1993, en la cual tiene en cuenta esa diferencia de alturas. Después hay otra ecuación, esta es la de Eubanks y Banks, Eubanks y Hayek. Bueno, hay muchas más. Vamos a saltarla porque además cada una de estas, bueno, está en la bibliografía por ahí. Presentamos los métodos. Solucionamos con esto, intentamos solucionar los inconvenientes que tienen todas estas ecuaciones que hemos visto a todos.
Y es una metodología que es la mezcla, la combinación de la dinámica de la partícula con condiciones reales y con datos obtenidos empíricamente. Ustedes saben que entre la ausencia de datos, uno de los mecanismos es, bueno, ensayar a ver qué se entiende. Permite resolver muchos casos estables insolubles. Por ejemplo, aquellos en los que solamente es conocida la distancia entre las posiciones finales del auto y del peatón, que es generalmente el único dato más o menos cierto que tenemos. Porque, ¿qué hace la policía cuando llega al lugar? Dice, acá encontré, si lo hacen, vamos a ponerle, acá encontré el peatón y acá encontré al auto. Bueno, ese es el único dato más o menos cierto que tenemos. Después seguramente habrá estimaciones de dónde fue el impacto, qué sé yo, pero esas son estimaciones. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Este método fue validado, bueno, además fue analizado por alguna revista europea, qué sé yo, pero básicamente tiene muy buena correspondencia con los datos obtenidos empíricamente. Por ejemplo, con los de Apple, Sturr y Goldstein, ahí está el nombre, Influence of Impact and Parameters de las lesiones, bla, bla, bla. Que es el mismo estudio con el que se validó, o se validaron las ecuaciones del CERN. Y van a ver ustedes, lo que está en rayitas chiquitas, finitas, es la zona, son los datos de campo, los datos que estos muchachos, no me acuerdo cómo se llaman, los alemanes estos, tomaron y encontraron en la distancia de proyección con los distintos puntos que daban en una franja de terreno. Ahora fíjense ustedes, la curva de CERN, que es, a ver si la puedo marcar acá, no sé yo, esta curva de abajo es la curva que se da según las ecuaciones de CERN. Y estas dos curvas son las ecuaciones que utilizando nuestro método. Como ven, está mucho más cerca de los valores de campo que los valores que se obtienen con CERN. ¿Sí? Vamos más rápido. Bueno, ¿cuál es la forma? La determinación de la velocidad de proyección, conocer la distancia de proyección, es mucho más fácil lograrla si se conoce la distancia de proyección, reitero, con la fórmula de CERN, que es una ecuación, una sola o pocas variantes, pero el dato es que nosotros no siempre tenemos ese dato. Es más, generalmente es el dato incógnita. Es lo que nos permite determinar si el peatón estaba cruzando por la esquina o por la mitad de la calle, por ejemplo. Entonces, tuvimos que conseguir que un matemático de la facultad, el doctor Prelat, nos desarrolla, a mí no me daba el cuero para hacer desarrollo teórico para poder compararlo. Entonces, Prelat, muy amable, porque no nos conocíamos, yo fui, golpeé la puerta del departamento de matemáticas y dije, hola, buena, vi luz y entré. Y mangué a ver si alguien me podía dar una mano. Y este tipo muy gaucho se mandó un descubre bastante interesante, que es el que nos permitió validarlo. Bueno, como decíamos, el caso más frecuente es cuando no se conoce la distancia, cuando solo se conocen las distancias finales entre el cuerpo y peatón. Esto lo hemos desarrollado para todas las trayectorias que pueda tener el cuerpo, y para situaciones intermedias también. De diferencia de los otros métodos que hay, que fíjense ustedes que ninguno tiene en cuenta las características, o casi ninguno tiene en cuenta las características físicas del peatón, requiere el método nuestro, tomando siempre elementos que ya han sido estudiados, requiere y conviene considerar las características antropomórficas del peatón, por ejemplo, si estaba de frente, de perfil, de atrás, lo que permite, en el momento del impacto me refiero, ¿no? Lo que nos permite tener mayor precisión en cuanto a los datos. Bueno, acá tenemos
las trayectorias típicas, algunas de las trayectorias típicas de, de embestimiento de plutones, la proyección frontal, en la cual el peatón tiene el centro más bajo que el punto más alto del centro de gravedad, más bajo que que el punto más alto del frente del rodado, con lo cual es proyectado hacia adelante. Esto ocurre con chicos en autos de turismo, como dicen los gallegos, en autos comunes, o en vehículos grandes con personas adultas. El arrollamiento es también parecido, pero cuando el auto, como vamos a ver, es una consecuencia de este método, para que exista arrollamiento, necesariamente el auto no tiene que frenar después del impacto. Vamos a ver que eso está demostrado. Bueno, el salto mortal, son todas las características. Vamos al desarrollo del método. El método este se basa en dividir el proceso, el fenómeno del envejecimiento en distintas etapas, cada una definida por un hito. Vamos a tomar el caso de montado sobre capón, que es el cual el vehículo embiste al peatón, un peatón adulto, un vehículo, un turismo, un auto común de calle, embiste al peatón, lo monta, lo lleva, lo traslada a un cierto lapso, una cierta distancia, y finalmente el peatón es proyectado, sale y cae al piso a una cierta distancia también. Acá tenemos marcados ciertos hitos y vamos a analizarlos uno por uno. Y cada uno de los hitos determina una etapa en la cual ocurre algo desde el punto de vista físico. Primer hito es el impacto. Esto hay cambio de velocidad cambio en la cantidad de movimiento del peatón y del rodado. ¿Se entiende? Obviamente el impacto, esto a ustedes no tenemos que explicarlo. Cuando tengo que explicarlo a la policía es un desastre, pero bueno. Segundo hito es cuando el cuerpo alcanza la velocidad del rodado. Desde que el peatón es embestido hasta que todo su cuerpo, y repito, todo su cuerpo alcanza la velocidad que tiene el rodado en ese momento, transcurre un cierto lapso, que es la etapa esa que llamamos de aceleración del cuerpo. Y en este momento, tanto el peatón como el peatón están animados de la misma velocidad, que la llamamos velocidad postimpacto, BPI. En la siguiente tenemos que comienza la separación del cuerpo del rodado. En la etapa B, desde el hito 2, que es de llegar a la aceleración del cuerpo, a la aceleración completa del cuerpo, hasta que se separa, es la etapa que llamamos de portación del cuerpo, donde el cuerpo va sobre el capó. Entre estos dos puntos va, como dijimos, a la velocidad postimpacto. En ese momento, cuando comienza la separación del rodado, empieza a haber un movimiento relativo entre el cuerpo, obviamente, entre el cuerpo y el capó del auto. Reitero, estamos hablando del caso más genérico, que es el de la portación del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo, que el auto sigue estando a velocidad post-impacto, salvo que esté frenando, que lo vamos a ver en esa cuestión, y sale el cuerpo ya con una velocidad relativa al auto, esa que llamamos VR. En la etapa siguiente es lo que llamamos separación, cuando el cuerpo deja de estar en contacto con el auto. Y es donde, entre estas dos etapas anteriores, el cuerpo se desliza sobre el capó. Y acá es donde pierde contacto con el auto y sale despedido con una velocidad, que acá la dibujamos velocidad de proyección, que como no sabemos en principio qué dirección tiene, ahí la dibujamos oblicua. El auto, mientras tanto, sigue a la velocidad post-impacto del auto, que en este momento puede haber estado frenándolo. Por eso puede ser distinta a la velocidad post-impacto. Como ven, la etapa D es la que llamamos de vuelo, el cuerpo no está en contacto, y
y el cuerpo sale volando hasta que llega, hasta que golpea el piso. Ese tramo aéreo de la proyección. Y en la etapa siguiente es el deslizamiento que va desde donde el cuerpo toca el piso hasta la posición final de reposo del cuerpo. Todo en esto se basa en ir analizando estas cuestiones, obviamente como siempre hacemos, desde donde tenemos menos incógnitas hacia donde tenemos más incógnitas, para ir tratando de solucionar las incógnitas a medida que aparecen. Empezamos, por supuesto, de atrás hacia adelante, desde el punto de vista temporal, ¿no? Es decir, el último proceso es el primero que analizamos. En lo que decíamos, empezar desde la posición final y luego retroceder en la secuencia de los hechos. Disculpen si tomo agua. En esta etapa y la siguiente, el anterior cronológicamente, a esta etapa, es donde se dedican todas las demás ecuaciones que hemos visto, desde la de Serre, Chevron, Chaplin, todas las de Hegel, todas se dedican a esta etapa, a este punto, desde que el cuerpo abandona el rodado hasta que se queda quieto. Nosotros vamos un poquito más atrás. Entonces, analicemos este fenómeno. El cuerpo vuela con una velocidad oblicua que podemos descomponer en sus componentes verticales y horizontales, llega al piso y empieza a deslizarse con lo que llamamos BD, o velocidad de deslizamiento, hasta la posición final. Como ustedes ven acá en este gráfico, la distancia entre el punto de proyección y la posición final del cuerpo es la distancia S que aparece en todas las ecuaciones que hemos mencionado. Bueno, desde que el cuerpo llega al piso hasta la posición final, agota su energía cinética en rozamientos, rebotes y rodaduras. Son los tres modos en los cuales se consume la energía cinética que llevaba en el momento de tocar el piso. Se puede calcular esto en función del deslizamiento únicamente, ya que los rebotes son prácticamente inexistentes. Les comento, y esa es una experiencia que cualquiera puede hacer, yo la he hecho. Cuando uno en algún momento iba a hacer un asado, cuando se podía comer asado, íbamos a un segundo piso y tirábamos un cacho de asado al piso, uno lo tiraba, medíamos la altura y veíamos cuánto rebotaba. Y ahí sacamos que el coeficiente de restitución de la carne, del asado, que es parecido al cuerpo, era ese valor 0,05, 0,005, lo cual es prácticamente despreciable. Esto está implicando que la energía cinética debido al movimiento vertical del cuerpo, el cuerpo que cae, se disipa totalmente o casi totalmente, en el efecto práctico totalmente, por las deformaciones que sufre el cuerpo en el momento de la caída, y eso es absorbida por la amortiguada, en todo caso, por la elasticidad y la deformación del cuerpo. Acá tengo un problemita, no, pero bueno. Las eventuales rodaduras pueden reemplazarse por deslizamiento, porque la rodadura implica menos energía disipada que el deslizamiento, por eso inventamos la rueda, ¿no? Y entonces, si utilizamos esa distancia como solamente con rozamiento, estamos del lado seguro, estamos del lado de que que estamos del lado en el cual tenemos más certeza de no cometer errores por defecto. Acá hay algunos datos. Wood, varios estudios y ensayos por un medio de coeficiente de deslizamiento que considera fricción, rebote y rebote que considera. Acá lo que dice M en realidad es mu. Yo no sé por qué cuando pasé esto
del Word a este coso de las diapositivas, al Power, me pasó el mu como M minúscula. Pero bueno, ustedes saben que estamos hablando de el mu. Brattain también, acá lo que ponen, lo que está entre paréntesis son los números de los ensayos que aparecen, de los papers de SAE. Brattain también da un valor muy parecido, fíjense que el otro era 0,5 en cachito y este casi 0,5, estamos en el orden de valor. Digamos, estamos con errores mucho menores a los que solemos tener en función de cómo son las reproducciones que hacen los amigos, ¿no? Bueno, la ecuación conocida, el coeficiente de rozamiento, la energía cinética transformada en trabajo, es algo que a ninguno de ustedes se les escapa. Entonces, vamos a pasar esto. Acá tenemos la energía cinética y la ecuación de trabajo. Obviamente, vamos a lo mismo. La vieja y conocida, la velocidad al inicio del deslizamiento, esta ecuación 6. Acá no tengo que explicar nada, me imagino, ¿no? Bueno. A veces tenemos indicios suficientes para poder calcular esto, porque, por ejemplo, hay una mancha de sangre o empieza una zona de barrido, que supuestamente algún policía medio despierto la registra. Bueno, a veces pasa. Muchas veces esto no es dato, entonces tenemos que analizar lo que pasó antes para poder llegar a estos valores. Vamos a analizar qué pasa acá en este punto. Venimos con una velocidad, la velocidad de vuelo con la que llega al piso, la velocidad del cuerpo, con la que el cuerpo llega al piso, que obviamente la podemos dividir en una horizontal y otra vertical. Ahora bien, la horizontal, como estamos hablando de tiro parabólico, y ahora vamos a ver, es la misma proyección horizontal que la de arranque. Y la velocidad vertical dependerá de la altura que se alcanzó. ¿Y cuál es la relación? Lo que nos interesa saber es encontrar cuál es la relación entre la Bx, o la velocidad de proyección horizontal, con la velocidad a la cual se inicia el desplazamiento. Bueno, dijimos que sin mayor rozamiento, como tiro en el vacío, tiro oblicuo, como queramos llamar. Esta etapa comienza con el cuerpo moviéndose a la velocidad de proyección y finaliza con la velocidad del contacto con el piso del cuerpo. Que perdonen, tomo agua porque se me seca la hoja. La proyección horizontal, y acá es donde empezamos con el formuleo pesado. La proyección horizontal de la velocidad de contacto es la misma de la proyección horizontal, como ya vimos, de P. Y está relacionado con la velocidad de deslizamiento por esta ecuación que ahora vamos a ver cómo es. Es decir, la ecuación esta es la velocidad horizontal menos la velocidad de desplazamiento tiene una relación con la velocidad vertical. Como es bastante se puede ver. Este mismo fenómeno se utilizó, o parecido a esto, es lo que utilizó Servo. Y acá vamos a ver el gráfico. No sé por qué tengo acá, no sé si ustedes lo ven, acá hay un cuadrado que no entiendo de dónde sale, esto no lo dibujé yo. Pero bueno, acá tenemos la velocidad con la cual el cuerpo llega al piso. Una velocidad oblicua, obviamente, que tiene su componente horizontal, que es Bx, que es la misma, que es constante, como por tiro oblicuo. Y tenemos una velocidad vertical. Y rebota, entre comillas, o rebotaría cualquier cuerpo en estas circunstancias, con una velocidad, no recuerdo cómo lo llaman, B1, que tiene una componente vertical y otra horizontal. Nos interesa analizar cuál es la relación entre estas velocidades y esta. El contacto rebota con la velocidad B1 que tienen por componentes, como ya dijimos, a la vertical y horizontal. La relación entre la velocidad horizontal de salida
perdón, la velocidad vertical de salida, esto estoy marcando, y la velocidad vertical de entrada, de llegada, es como siempre el coeficiente de restitución, ¿sí? Es la definición del coeficiente de restitución. Ahora bien, acá aparece, me está tapando, a ver si puedo, perdón esto, alejar la ventana, me aparecen cosas raras en la cosa esta. Perdón, voy a tratar de corregir esto. Tratá de desplazarla a la derecha o a la izquierda o algo por el estilo, a ver si puedes. Bueno, vamos a ver. Llamando P a la carga vertical, R será la resistencia al movimiento horizontal. Acá, alguien sabe, no sé si ustedes lo ven, pero acá me aparece un cuadrado que dice favor alejar la ventana de la aplicación compartida. No sé qué es esto, ni cómo se arregla. ¿Alguien tiene idea? Ahí se va, se borra. Bueno, si llamamos P a la carga vertical, obviamente R será la resistencia al movimiento horizontal, pero me cachen 10. Y la apareció de nuevo, por eso de que... Ingeniero, ¿Sí? lo que puede hacer es bajar todas las ventanas que tenga, eso, baja todas las ventanas y levanta solo la pantalla que está compartiendo. Perdón, traducido al antiguo. ¿Qué quiere decir bajar toda la ventana que tengo? ¿Tiene Windows 7? No sé qué Windows tengo porque me afectaron la computadora. Si no, está bien. Vamos a seguir, después le metemos. Vamos a ver. La relación, nuevamente, y por definición, entre la resistencia al avance y la carga vertical es como siempre mu, es la definición de mu, el coeficiente de reducimiento dinámico. Y la variación de cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento horizontal, es bueno, las ecuaciones están acá para ustedes, que precisamente la variación de la cantidad de movimiento es en el punto de impacto, entre que el cuerpo llega al cuerpo, llega al piso y se empieza a deslizar, es precisamente en última instancia, la masa del cuerpo multiplicada por la diferencia de velocidades, ¿no? La velocidad es horizontal. Saben por la teoría del choque que la variación de la cantidad de movimiento es igual al impulso. Entonces, aplicando esto, podemos considerar que la variación de la cantidad de movimiento es igual al impulso, que es la resistencia al avance por el lapso en el que se aplica la ecuación, ¿verdad? Por el lapso en el que se aplica la fuerza. La fuerza R de resistencia al avance. De la duración del impacto, y R la fuerza horizontal la contiene al mismo tiempo. Análogamente, la variación de la cantidad de movimiento vertical es parecido a esto, ¿no? Es decir, la diferencia de cantidad de movimiento en el sentido vertical es la diferencia entre la carga, perdón, es igual a la carga por el tiempo en el que actúa. ¿Se va entendiendo esto hasta ahora? De todos modos, esto hay que analizarlo con un poquito más de precisión, pero lo explicamos. Bueno, la velocidad de delta t es la misma en todo. Dividiendo miembro en miembro, tenemos precisamente, en las ecuaciones anteriores, tenemos R sobre P. Entonces, la diferencia de velocidades horizontales sobre diferencia de velocidades verticales es igual al coeficiente de rozamiento. Con lo cual podemos determinar esta ecuación que es la que habíamos hablado antes. Como la velocidad vertical post-impacto podemos considerarla nula porque dijimos que el coeficiente de rozamiento era despreciable o prácticamente despreciable por no ser significativo. ¿Acuerdan? Que era 0,005. Entonces, podemos simplificar esto sin mayor error, pero disculpen ustedes,
como Bx menos B es igual a mu por la velocidad del cuerpo vertical. ¿Sí? Que es simplemente hacer cero este valor. Como no hay aceleración en el sentido horizontal, en estos momentos no hay modificación de la componente horizontal de la velocidad de la velocidad de proyección. Entonces, estas son las ecuaciones de tiro oblicuo. Entonces podemos decir que Bx igual a B coseno de alfa, siendo alfa 0 el ángulo de proyección inicial, es constante. Recordando esta ecuación, vamos a... Pero por Dios. La aceleración de gravedad modifica en cada instante la componente, esto es hidráulico puro, que la velocidad en el sentido vertical es la velocidad de proyección por el seno del ángulo inicial menos la aceleración por tiempo. En dirección vertical, la aceleración de gravedad se pone a la elevación del cuerpo, bla, 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 provocando lo que diga con movimiento uniformemente acelerado. Las ecuaciones que rigen este movimiento son estas, que ustedes las conocen por lo menos tan bien como yo. X es la distancia del cuerpo al origen del instante t, y es la distancia vertical al origen de la altura del cuerpo en instante t. En un instante determinado tenemos estas dos, esas son las ecuaciones paramétricas del movimiento. Como el movimiento tiene un único origen de tiempo, es el mismo en cada instante para las ecuaciones anteriores, la 17 y 18, por la que eliminando t entre las dos, podemos sacar esta ecuación, que la posición vertical en algún punto, en cualquier punto en realidad de la trayectoria, es esta ecuación que se obtiene acá, ¿no? No me hagan repetirlo, ustedes la pueden leer. Cuando el cuerpo toca el piso, la ordenada I es igual a menos H, siendo H la altura de la cual se proyecta, es decir, de la parte más alta del capó. Entonces, podemos calcular, digamos, reemplazando I en la ecuación anterior por H, por el valor tenemos que en el valor en el momento que el cuerpo toca el piso, lo que antes era X, ahora es LA, que es la distancia aérea, la distancia del vuelo aéreo. Vamos a ir a la ecuación anterior. Lo que acá tenemos X, ahora es la distancia de vuelo, porque cuando el cuerpo llegó al piso. ¿Se entiende esto? Entonces, y esta es una de las variables que necesitamos allá. Entonces tenemos que la altura, cuando el cuerpo llega al piso, es decir, a menos H, tenemos que esta ecuación. Y operando en la 14, podemos calcular, reemplazando esto, podemos calcular y obtener la velocidad horizontal de la proyección, la Bx, conociendo LA. Pero LA todavía es nada más que un dato que tenemos que hallar. En realidad lo que vamos a lograr hacer con esto es un sistema de ecuaciones que nos permita resolver toda la problemática. Y la componente horizontal puede obtenerse a partir de la ecuación de caída libre, 2GH, donde H mayúscula es la altura de la parte más alta del capó, más la altura máxima al cual puede llegar el cuerpo con respecto a ella. Vamos a buscar el gráfico, perdón, voy para atrás. Ven, esta es I máxima. Y la 2, la H más la altura máxima que llega, forma la H mayúscula, ¿sí? Me pasa acá.
Bueno, esto es lo que decíamos. Para calcular Imax. La ecuación general del tiro vertical, la ordenada máxima, se puede calcular de esta manera. Cuando un cuerpo llega a la máxima altura, el cuerpo va reduciendo su velocidad, bla, bla, con la velocidad vertical máxima es cero. Entonces, cero es igual a esta ecuación que teníamos antes, esta. Entonces podemos calcular Imax. Con lo que operando Imax, a ver si ahora no sé por qué esto se va de acá. No entiendo eso. Bueno. No se cayeron esto, evidentemente. Imax es, no sé por qué no se puede ver el. Ahí se va. Imax surge que es la velocidad máxima 0 dividido 2G. Reemplazando este valor en la ecuación anterior, que es la velocidad 7, tenemos esta otra ecuación, que es Bx menos Bd. Recuerdan que esta era U por la velocidad I, ¿no? Por bla, bla, bla. O sea, entonces vamos obteniendo cada uno de los valores. Perdón, ¿alguien dijo algo? Pésimo profesor. Bueno, déjame verla. ¿Alguien dijo algo? Mirando si la ves. Entonces, No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te digo esto? Acá. Bueno, teniendo en cuenta que la velocidad, esto geométricamente, esto es geométrica, ¿no? Geometría quiero decir. La velocidad inicial, la componente vertical de la velocidad inicial sobre la velocidad horizontal es la tangente del ángulo inicial. Vamos a llamar, simplemente por una cuestión de tipo de facilidad de las ecuaciones, más de facilidad, de practicidad, llamamos a la tangente de alfa inicial, f. Entonces la ecuación anterior queda de esta manera. Y ahora vamos con esto para arriba. A ver. Bueno, ahí se... Entonces, Bx igual, digamos, operando se obtiene esta ecuación. Como vemos por la ecuación anterior, la ecuación 6, también tenemos esta otra ecuación que nos permite... Y tenemos que tener en cuenta que ahí aparece LD, que es la distancia de desplazamiento, que es la distancia entre el punto donde el cuerpo llega al piso hasta donde finalmente queda, y que la suma de la distancia de tramo aéreo más la distancia de deslizamiento forma la distancia de proyección, la S. Reemplazando este valor en las ecuaciones anteriores, esto seguramente ustedes ya están necesitando ver esto con detenimiento, después yo se los dejo, porque yo por lo menos ya me hubiera perdido hace rato, pero bueno. Entonces tenemos esta ecuación, lo que es lo mismo, reemplazando valores y dándole, tenemos esta otra ecuación. Sustituyendo esta ecuación, y resulta, bueno, lo que el amigo Prelat, que yo mencioné hace un rato, nos permite determinar esto. Debe analizarse con cuidado y con horror a la realidad posible las dos soluciones que brinda, porque obviamente la tengo una raíz cuadrada, pero por favor, molesto. Un parámetro a verificar es que LA sea mayor que 0 y menor que la distancia total, ¿no? Menor o igual. Es una primera condición de borde. Y obviamente analizar si el valor negativo es válido o no.
obtención del ángulo de proyección. Para obtener LA es necesario conocer el alfa cero. Salvo casos específicos de proyección horizontal o de cabeceo del auto, cuando el auto cabecea, podemos tal vez estimar el ángulo con el cual el cuerpo es proyectado con un ángulo negativo, pero en general es esencialmente desconocido. La forma más sencilla de determinar alfa cero es seguir el criterio de Jay Wood. Ahí nuevamente está el valor de el número de su paper. Ha determinado este valor, el valor de la tangente del ángulo inicial, en función de la diferencia de altura entre el centro de gravedad del peatón y la altura del borde más alto del frente del rodado que lo impacta. Esto lo hace lo que en algún momento hemos llamado segundo contacto, que es lo que llamamos, esta diferencia de altura, la llamamos, por poner un nombre cualquiera, I2. Justamente aparece el dibujito, acá está I2 en el gráfico, ¿no? La diferencia del punto del segundo contacto con el centro de gravedad del peatón. Pero, ¿por qué no? Disculpen ustedes, por momentos se tilda esto. Ahí está. Wood también menciona diferencias del ángulo de proyección en función de la posición relativa al peatón a ser embestido, distinguiendo el impacto sobre el costado y golpeado a este de frente o de atrás. Así en la figura 3 del trabajo de Wood, el tipo lo presenta como una serie de curvas. Entonces nosotros tomamos, analizamos esas curvas y sacamos los valores de F para el caso de investimiento de frente de atrás o de costado. Cuando I2 es igual a 0, también se trata de una proyección horizontal. Ahora vamos a seguir un poquito más atrás, que es la etapa de movimiento sobre el capó. Tras alcanzar la velocidad post-impacto del rodado, el cuerpo se mueve solidariamente con el rodado, con velocidad relativa nula, hasta que el rodado aplica los frenos. En los casos del cuerpo exportado por rodado, ya dada la velocidad de proyección BP, es posible calcular la velocidad post-impacto BPI. Estamos en esa etapa. Supongamos que ya tenemos, porque calculamos de antes y venimos calculando para el sistema de ecuaciones, BP, podemos calcular la velocidad BPA, que es la velocidad del auto en el momento de la separación, y con esto, en la etapa C, que es la etapa de deportación, calcular la velocidad post-impacto. Entre los puntos en los hitos 3 y 4, el cuerpo presenta un movimiento relativo al campo de rodado provocado por la aceleración relativa. El rodado está frenando y la inercia impone al cuerpo seguir avanzando. Avance al que se opone el rozamiento entre el cuerpo y el capó. Esta etapa comienza con el cuerpo animado a la velocidad de impacto inicial y finaliza con el cuerpo, perdón, a la velocidad post-impacto, y finaliza con el cuerpo a la velocidad de proyección. Fijando el origen de coordenadas al rodado, el movimiento relativo del cuerpo es hacia adelante, con una aceleración A con la que el auto frena. Y esta aceleración obviamente es el coeficiente de rozamiento del auto contra el piso, multiplicado por la aceleración de la gravedad. Es decir, el cuerpo sufre una fuerza acelerante respecto del auto, el cuerpo sufre una fuerza acelerante respecto del auto, FA, que es en realidad, perdón un instante, que es la masa del cuerpo por la aceleración que sufre el cuerpo, que es nuevamente la masa del cuerpo por la aceleración de gravedad por el coeficiente de rozamiento del auto.
por todo el rozamiento del cuerpo con el auto, con el capó, o la parte del lado, se opone al movimiento relativo con una resistencia tal que esa resistencia mude el cuerpo por el peso del cuerpo. Según Eubank, el valor de el mude del cuerpo es del orden de 0,29. Como PC, el peso del cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la gravedad, podemos poner que la resistencia es la resistencia del avance del cuerpo con respecto al capó, es mu del cuerpo, es decir, el coeficiente de rozamiento del cuerpo con respecto al peatón, multiplicado por la aceleración por la masa del cuerpo. Comparando la 43 con la forma de la primera ley de Newton, comprobamos que la resistencia es, por favor, la aceleración relativa del cuerpo con respecto al capó es el mu del cuerpo con respecto al peatón por la aceleración de la gravedad. La fuerza resultante sobre el cuerpo será entonces la fuerza resultante es la fuerza de la aceleración que genera la frenada del auto menos la resistencia que provoca a ver si hacemos que se vaya esto, menos la resistencia que genera el rozamiento del auto, el rozamiento contra el auto. Obviamente solo hay movimiento si hay movimiento relativo hacia adelante cuando la fuerza es mayor que R, ¿no? La fuerza del auto es mayor que R. Reemplazando, tenemos que la fuerza de rozamiento es igual, reemplazando las ecuaciones anteriores, ¿no? La diferencia entre los coeficientes de rozamiento por la aceleración por la masa del cuerpo. Como la fuerza de rozamiento es igual a masa del cuerpo por la aceleración relativa, podemos poner este valor y operando obtenemos que este es el valor de la aceleración relativa. Esta 47 demuestra que solo existirá movimiento relativo si MUA, es decir, si el coeficiente con respecto al auto es mayor que el coeficiente del auto. Es decir, si el cuerpo no puede resbalarse sobre el capó, no hay movimiento relativo, supongamos porque quedó enganchado. ¿Me explico lo que quiero decir? Otra vez esto. La velocidad del cuerpo al final del contacto del rodado es la velocidad final esa, tras recorrer una distancia de contacto resultante del movimiento uniformemente acelerado con velocidad inicial, velocidad de impacto. Y acá la tenemos con esta es la ecuación general. En el caso nuestro, tenemos que este caso tratar movimiento relativo entre el cuerpo y el coche a velocidad, que será la velocidad, a ver si llevamos esto. El momento relativo entre el cuerpo y el coche, la velocidad inicial será 0. Recuerda que inicialmente, con respecto al auto, el cuerpo, en esta etapa, el cuerpo no se estaba moviendo. La distancia será CR y de la distancia de contacto, que es la distancia de contacto entre el cuerpo y el rodado. La longitud del rodado donde el cuerpo estuvo en contacto con este. Es decir, la velocidad relativa del cuerpo entonces será, pero por favor, la velocidad relativa en ese momento es la aceleración relativa por esta distancia, digamos, la distancia que el cuerpo rozó sobre el capó. Otra vez el tiró. Y como BFR es esto, recordando que AR es igual a la diferencia de la aceleración relativa, ¿no? Es la diferencia de velocidad de los coeficientes por la aceleración será que la velocidad final del momento de rozamiento será el valor que mencionamos acá, la raíz cuadrada de esto, multiplicada por B, claro.
Y dale. Ahí está. Estamos en ese punto acá. Y vamos para atrás. Con la ecuación general de aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo, podemos obtener el lapso T3, así la llamamos, en que el cuerpo está en contacto con el rodado, y recordad en este caso que la velocidad inicial relativa es nula, entonces T3 es nuevamente la velocidad final sobre la aceleración. Este tiempo T3 nos permite determinar la distancia, que llamamos TA, que recorre el auto respecto del piso mientras se despega el cuerpo. Esto puede ser en algún caso interesante o necesario. Recordando mientras tanto que mientras tanto el auto se está desacelerando, pues, con una aceleración muy del auto, es decir, muy contra el piso, muy respecto del piso, multiplicado por G. Otra vez. Entonces, dA es igual a la velocidad post-impacto por T3 menos ecuaciones de esta de física 1, ¿no? Es decir, velocidad inicial por tiempo menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Observa la velocidad de salida. Conocemos el cuerpo aisladamente. El cuerpo aislado tiene una velocidad inicial, BPI, empieza el frenador respecto del piso, debido al rozamiento del capó y donde se esté en contacto con él. Recordamos que el cuerpo es objeto de dos aceleraciones que se contraponen, siendo la resultante AR negativa, es decir, una desaceleración. Ahora, porque se opone al movimiento del cuerpo. Entonces, BPI menos BP, y operando tenemos este valor de la velocidad post-impacto, por favor. La velocidad post-impacto. Vamos a borrar esto. Todo. ¿Por qué no te vas? Ahí va. BP igual a estos valores de todo esto. Como ustedes ven, está todo relacionado hasta encontrar un sistema de ecuaciones. En algunos casos es necesario conocer la velocidad rodada en el instante de separación del cuerpo. El lapso en el que está tomando contacto del auto será este, entonces la velocidad del auto en el momento de la proyección, BAP, será entonces este valor, este valor de la velocidad inicial menos el valor de el coeficiente del auto por la aceleración por el T3. Recuerdo que el lapso de separación T3 es el mismo, ya sea que tomemos el coordenadas tanto para el auto como para el rodado, como para el piso. Podemos igualar las ecuaciones anteriores, la 49 y la 52, con lo cual podemos obtener esta ecuación. Con lo cual, la velocidad de producción respecto al piso es en este caso igual a la velocidad del auto en el instante de producción respecto al piso más la velocidad relativa del auto en el momento de producción. Pero hoy otra vez acá estamos. Entonces, la velocidad P es igual a la velocidad del auto en el momento de producción, esto con respecto al piso, más la velocidad PR, la velocidad final. Forma un sistema de ecuaciones con cuatro incógnitas, BA, BP, que permite hallar sus valores. Son cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Acá tenemos esas ecuaciones, tenemos el sistema de ecuaciones. Cuando el cuerpo no es portado por rodado, por ejemplo, la producción frontal, esta etapa, la etapa de portación del cuerpo, y la siguiente o posterior o previa en el sentido cronológico, no existen y puede asumirse que la velocidad post-impacto es la misma que la velocidad de producción BP. Portación del cuerpo. Entre el cuerpo por toda la velocidad post-impacto, esto explica una distancia indefinida. Esto no es forma de saber en principio cuánto, qué lapso o qué distancia recorrió el auto con el cuerpo sobre sí mismo. Que puede no existir, como en el caso de las proyecciones frontales,
ser insignificante cuando frena inmediatamente tras el impacto. El cuerpo apenas llega a ponerse sobre el capó, o tiene una duración considerable cuando el rodo no frena o tarda en hacerlo. Es decir, viene un tipo y no frena cuando tiene el impacto, por el motivo que sea. Esto a veces se da en los camiones cuando no se dan cuenta que han atropellado a alguien. Pero bueno, es una posibilidad. Vamos a ver qué. Al comienzo, al finalizar en esta etapa, la velocidad del cuerpo será VPI. Recuerdan que esta etapa se inicia cuando el cuerpo alcanzó la velocidad post-impacto y termina cuando se despega del auto. Me deja esto. Su relación es importante si el frenado automóvil está que el factor de deceleración neumáticos piso es menor o igual al del cuerpo carrocería, lo que decíamos antes. Si él, por alguna razón, porque se engancha la ropa, porque el auto está muy oxidado, el capó está muy oxidado y tiene mayor coeficiente de rozamiento, no se da. Cuando el coeficiente de rozamiento con el auto es menor o igual al del cuerpo contra la carrocería. En este caso, la etapa comienza con velocidad del cuerpo a velocidad post-impacto y finaliza con una velocidad distinta, usualmente nula. ¿Qué es lo que pasa? Y algunos hemos visto estos casos en los cuales el auto lleva el cuerpo hasta que se detiene y ahí el cuerpo a veces inclusive queda sobre el capó y a veces cae inmediatamente delante. En función de eventuales o circunstancias de evidencia, como puede ser comienzo de huella de frenado, a veces es posible, quiero decir, determinar la duración de esta etapa. Se podrá, en el peor de los casos, con esta metodología, con la nuestra, podemos acotar la distancia mínima del punto en el cual el peatón pudo ser embestido y hasta su punto de reposo. Es decir, tal vez no podamos determinar cuál es la distancia exacta, pero sí podemos acotar una distancia mínima en la cual hubo ocurrido. Mediante considerar que no hubo otro lado significativo a la velocidad post-impacto, es decir, considerando que la etapa B no existió. Entonces, en este caso, la distancia mínima será S, después vamos a ver esto, más la distancia recorrida por el auto, más esta DW, que ahora vamos a ver cuál es la distancia de rapa a rapa. Lo adelanto, ahora bueno, no me adelanto nada. Entre 1 y 2 el cuerpo sube una aceleración del cuerpo acelerado debido al choque con la velocidad. Esto surge de los estudios de Aston, Mackay, Carlos Pérez, cuando yo me inicio, ahí está el número 6, y por el trabajo de Eubanks, que llegan a esa conclusión. Es esto el fenómeno en el cual el cuerpo es. Y acá tenemos, vamos llegando, entonces, si veis la velocidad de circulación inicial y MA la va siendo beca la velocidad del cuerpo y MC sumase, tenemos que la cantidad de movimiento inicial será igual a la cantidad, será esta, y luego el impacto, las masas del cuerpo y el rodo, por mes unidad, formando una masa total, tal que MT, y la velocidad en conjunto será la velocidad post impacto. Esto es también recontra servido por todos ustedes, esto no es nada más que física 1. Pero ahí está. La cadena de movimiento instantes después del impacto sea entonces cantidad de movimiento post-impacto igual a la velocidad post-impacto por la masa total. El principio de conservación de la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento antes y después son iguales, por lo cual podemos igualar las ecuaciones que mencionamos. Ya que podemos despejar la velocidad de impacto. ¿Cómo? Por este valor.
ecuación podemos obtener la velocidad de impacto si conocemos la velocidad post-impacto. Dado que usualmente la velocidad del peatón de K en dirección del rodado es nula o despreciable, su efecto en la velocidad del rodado y despreciable su efecto en la velocidad del rodado, entonces, y además básicamente la masa, ¿no? Con lo cual queda determinada la velocidad de impacto BI. Distancia recorrida ante la velocidad. Puede ser necesario, como veremos más adelante, conocer la distancia DW recorrida por el auto entre 1 y 2, es decir, entre el primer contacto y el momento en que el cuerpo alcanza la velocidad del rodado. Esos datos suelen considerar que cuando la cabeza o el torso contactan con la estructura del rodado, todo el cuerpo ha sido acelerado, y en base a los resultados de ensayos y estudios como los de Keller, May, Cavallaro, Cesare, Ramer, podemos asumir, sin un error significativo, que W es la distancia recorrida por el automóvil equivalente al wraparound. El wraparound es una medida que se intentó utilizar como indicador sencillo de la velocidad. No funcionó porque los frentes de los autos son distintos. La idea era que cuanto más rápido va el auto, más atrás o más hacia atrás, en términos relativos del frente del auto, golpea el cuerpo del peatón. Pero como los frentes rodados son muy distintos en altura, en perfiles, qué sé yo, eso no funcionó. Pero fue un intento. Pero de todos modos la medida quedó, que es esta que vamos a ver ahora, que es la distancia del peatón hasta, medida de esa manera, verticalmente hasta el punto del primer contacto, después medida hasta el segundo contacto y finalmente donde el punto de contacto con la cabeza o el hombro o lo que fuese. Esta es una distancia que suele ser un poco mayor que la altura del peatón. Y esta DW, como ya dijimos, hay estudios que demuestran que esto es parecido o muy parecido a la que se recorre durante esta etapa, durante la etapa de aceleración. Lo que ya dijimos, no son exactamente suficientes aproximación para fines de cálculo. El tiempo T0 que tarda esta etapa puede determinarse a partir de considerar que la velocidad media multiplicada por tiempo es una distancia recorrida en este lapso. También las ecuaciones que permiten, todas ecuaciones derivadas o aprendidas en física 1, ¿no? En algunos casos, esta medida T0, W, nos puede llegar a servir para determinar la evitabilidad física del accidente. Y ahora vamos a ver una aplicación ya más en concreto para que veamos, y ya terminamos con esto, para que veamos, porque hasta ahora todo fue un cúmulo de pelote de ecuaciones. Vamos a ver cómo se puede aplicar. Vamos a utilizar para esto conocido solamente la distancia entre las posiciones finales del cuerpo y del rodado para el caso de ángulo de proyección nulo, proyección frontal, o perdón, por proyección frontal, para la trayectoria de montado sobre capó. Este es el caso que tenemos. Fíjense que acá la velocidad de salida la consideramos horizontal. Podríamos haberla considerado con este ángulo, pero a los efectos de didáctica, digamos, la consideramos así. Entonces tenemos, estas son las etapas, posición final del rodado, DF, y acá tenemos que estas velocidades, fíjense, que DFA es la distancia en vuelo, DF es la distancia final, DFA es la distancia entre la posición final del rodado y la posición del momento de la separación. DF es la distancia entre la posición final del rodado, que es el dato que tenemos. Este DF es dato.
y la posición final del cuerpo. Esto será lo llamamos LD. ¿Mm? Tenemos acá, como dijimos, pero por Dios, la velocidad cuando llega al piso, el cuerpo que tiene estas componentes. Desde el punto de proyección hasta la posición del cuerpo, la distancia S formada por la suma de LA y LAD como hemos visto. También S puede ser considerada como la formada por la distancia había entre las posiciones finales de F y la recorrida por el automóvil desde el punto de proyección hasta su posición final. Vamos al gráfico anterior. Acá tenemos, esta es S, que puede ser considerada como DFA más DF o LD más LA, que acá no está marcada. O se me borró, o me olvidé de marcarla, no importa. Recuerden, esta es la distancia aérea o la distancia de vuelo hasta que el cuerpo llega al piso. LD es la distancia de desplazamiento, pero también tenemos esta misma distancia, que esta es S, puede ser formada por distancia desde la producción a la posición final del rodado y la de diferencia de posiciones finales entre el rodado y el cuerpo. Acá tenemos las ecuaciones que representan esto, con lo cual podemos operar de esta manera. La diferencia para el auto de la producción de estación de dirección es DFA. Esta surge considerada energía cinética. Esta es la ecuación. ¿Cuál es si tenemos la distancia de frenado, podemos calcular cuál es la velocidad a la cual se proyectó. La velocidad del auto en el momento de la proyección, con lo cual podemos calcular esta. Donde van teniendo en cuenta las ecuaciones que están resaltadas porque son las que forman el sistema de ecuaciones. Como la velocidad de proyección respecto al piso, en este caso, igual a la velocidad del auto en el instante de la proyección, más la velocidad del cuerpo relativo del auto, tenemos estas ecuaciones. En el caso de proyección horizontal, Vp, la velocidad de proyección es igual a Dx, porque estamos hablando de una proyección horizontal. Entonces, VFR será esa, lo cual nos permite, donde D es la longitud de rozamiento del cuerpo con la carrocería, mu A es el coeficiente de rozamiento de neumáticos piso, y mu C, el coeficiente de rozamiento del cuerpo con la carrocería. La velocidad de desplazamiento BD fue con deslizamiento del cuerpo sobre el cuerpo de distancia RD, tal que esta, y tenemos esta ecuación para que determine RD. En este caso, proyección horizontal, y como hemos visto, en el caso de proyección horizontal, la velocidad de proyección provoca una trayectoria del cuerpo tal que su tramo de vuelo insume la distancia horizontal LA, tal que esas son las ecuaciones que vimos en la presentación, ¿no? Y nuevamente podemos calcular, o podemos sumar a nuestro sistema de ecuaciones esta ecuación, la LA. Reemplazando estas ecuaciones, tenemos esta ecuación. Recuerden en este caso, por ser Bx igual a Bp, reemplazamos el anterior junto con la suma para obtener esta otra ecuación. Es decir, esta ecuación que nos va a servir operando, nos permite calcular BD. Reemplazando y desarrollando, tenemos esta otra ecuación cuadrática en BP, cuya solución es esta otra. La condición, obviamente, para que BP es que la condición que sea positiva, ¿no? Recuerden que tenemos una ecuación, una red cuadrada. Al lado se va a BP igual a B, con la solución tenemos BD, y acá tenemos el sistema de ecuaciones. Fíjense que con esto podemos solucionar todas las cuestiones estas. Se hace el impacto del cuerpo en la velocidad de BPI, podemos ir calculando la velocidad post-impacto, con estos valores que teníamos de antes. Allá de BPI podemos tener la velocidad de impacto, que es probablemente lo que nos pidan los abogados, y obtenemos esta velocidad de impacto, podemos obtener la distancia que ya hemos mencionado, la recorrida por el auto, el tiempo ocurrido. Entonces,
Y acá terminamos. Como hemos visto, con el método es posible determinar la velocidad del impacto, de proyección, del contacto con el piso, la distancia de vuelo, de deslizamiento mínima de vestimento, conociendo solo la distancia de posiciones finales. Me falta hacer una aclaración, y es que esto es muy sencillo cuando tenemos, o relativamente sencillo, cuando tenemos proyección horizontal o con un ángulo definido. Cuando no conocemos el ángulo, tenemos dos opciones. Una es la vieja y conocida aproximaciones sucesivas. Necesitamos un valor arbitrario a una de las variables y vamos evaluando eso, y si hacemos los cálculos estos, y si la función converge, rápidamente, en 2 o 3 pasos, llegamos a una diferencia entre la velocidad asumida y la velocidad o la variable asumida y la siguiente de una diferencia aceptable. La otra opción, más práctica, y es que todas estas aproximaciones sucesivas ya están hechas, y acá créanme que no quiero vender libros, pero están hechas en gráficos facilitadores, en las cuales uno entra con las variables y distintos tipos de condiciones de borde, y permite calcular cuál es la velocidad, las distancias, la distintas velocidades, la distancia y todo eso. Son estos gráficos que ¿dónde están? Cuando uno busca algo nunca lo encuentra, ¿vieron? Son gráficos como estos, no sé si se ven. Y bueno, y esto está hecho para todas las posibles velocidades, todas las posibles trayectorias de los peatones, y para todas las condiciones, inclusive aquellas en las cuales hay datos intermedios. Por ejemplo, lo que mencionábamos cuando hay huella de frenado, o cuando hay zonas barridas, o cuando hay mancha de sangre, o algún elemento que nos permita puentear alguna de estas ecuaciones. Bueno, nada más, espero. Una cosita más. Como consecuencia de estas ecuaciones, resulta demostrable que si un peatón es arrollado, es porque el auto no es arrollado, es decir, es pasado por encima, o queda detrás o bajo el rodado, es porque el auto no estaba frenando en el momento del impacto. Si ustedes analizan las ecuaciones que ya hemos visto, llegan a la conclusión, esta conclusión es que para que un rodado arrolle a un peatón, es necesaria y suficiente la condición de que no esté frenando en el momento del impacto. Bueno, nada más, espero haberlos aburrido lo menos posible, aunque yo sé que esto es lo más imbancable. Y quedo a su disposición. Seguramente, bueno, esto yo lo dejo, la gente del COPIME lo tiene o lo tendrá, que yo lo habrá macheteado, y bueno, quedo a su disposición. Bien, bueno, ingeniero, muchas gracias. Muy interesante la conferencia. Te voy a pedir, por favor, que dejes de compartir la pantalla. En la parte posterior vas a poder dejar de compartir. Perfecto, perfecto. Bien. Entonces, les vamos a invitar a todos los participantes, si tienen la amabilidad, de activar las pantallas para poder vernos, que es más agradable realmente, y efectuar las preguntas que crean conveniente. Si es que quieren realizar alguna pregunta, pueden accionar la tecla espaciadora que tienen en su teclado para poder definir si necesitan alguna aclaración adicional
a la abundante cantidad de datos que nos pasó el ingeniero Irureta. Así que estamos a su disposición. No sé si alguna persona quiere manifestar algún comentario. Hemos recibido a través del chat una serie de... Un momentito, por favor. Hemos recibido una serie de felicitaciones, así que por lo tanto las traslado. Escucho, adelante, por favor, el que quiera hablar. Sí, buenas tardes, habla Enrique Logia. Primero, bueno, muchas gracias por la exposición del ingeniero Irureta. Yo había hecho una pregunta en el chat. ¿Es factible que ustedes nos den el desarrollo de fórmulas que hizo el ingeniero? Si me permite, le voy a contestar yo. Esta conferencia ha sido grabada, por lo tanto va a ser subida a YouTube, canal Copime, a partir de la semana que viene. Si ustedes entran en YouTube, canal Copime, pueden ir deteniendo la exposición a medida que se va realizando, de tal manera que podrán ir viendo las distintas ecuaciones que ahí se plantearon. Creo que esa es la respuesta que usted estaba esperando. Muchísimas gracias, sí. Nada. Bueno, no sé si alguien más quisiera hacer alguna consulta. Es muy posible que tengan que recrearla, la conferencia nuevamente a través de verla en YouTube, porque lógicamente la cantidad de ecuaciones ha sido muy abundante y a lo mejor no de sencilla interpretación en forma inmediata. Por lo tanto, es posible que las consultas las puedan realizar posteriormente. ¿Puedo decir algo? Sí, claro, ingeniero, por supuesto. No, simplemente acabo de pinchar se dice, ¿no? Donde dice chat y veo algunos comentarios de algunos amigos y bueno, quiero agradecerles a todos, en particular a cada uno de ustedes, sus comentarios. Gracias, muchachos. Bueno, si no hay Algunos más... hace años que no los veo, ¿no? ¿Perdón? No, digo que algunos hace años que no los veo. Ah, sí, es posible que haya una serie de amigos que se sintieron motivados a estar presentes. Bueno, ingeniero, si es que no hay preguntas para realizar, lo invito entonces a que salude a todos. Por nuestra parte, como Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica Electricista COPIME, agradecemos la presencia de todos ustedes. Siempre es significativo tener una audiencia de estas naturales. Y por supuesto a usted, ingeniero Víctor Irureta, muchas gracias por la amabilidad de habernos acompañado en esta tarde y dando esta serie de informaciones tan interesantes. Así que está en sus manos, ingeniero, despedirse y saludarnos. Bueno, nuevamente es un honor para mí, como ya les dije, y lo saben, los que me conocen lo saben, charlar como dije al principio, con cierto pudor, cierta vergüenza de exponer ante colegas, uno medio como... Un amigo mío decía que acostarse con una psicóloga era como rendir examen. Bueno, esto es parecido, ¿no? Entonces, es una especie de rendir examen, espero haber aprobado y les agradezco mucho a todos su atención. Bueno, y reitero, es un honor que Copime me haya invitado a dar esta charla. Espero no haber deseado. Nada más. Bueno, nuevamente gracias. Bueno, entonces, si no hay más consultas y después de las palabras del ingeniero, nos vamos a despedir. Les deseamos a todos buenas noches. Gracias por la presencia y le enviamos un gran aplauso. Muchas gracias. Entonces, a la cuenta de 3 nos vamos a retirar. 1, 2, 3. Gracias y buenas noches. Hasta luego, buenas noches.